tal? Muy buenas tardes. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con amor para el mundo en este tiempo devocional de nuestro pan diario de todos los días. Este espacio donde nos estamos alimentando constantemente de la palabra de Dios con diversos temas. El tema de hoy, el poder de la oración, que está tomado este estudio de 1 Samuel 7 del 7 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios. 1 Samuel 7 del 7 al 14 dice: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó a Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Verdad? Como en esta porción de la palabra de Dios vemos cómo Dios actúa cuando nosotros le oramos, le clamamos, pedimos su ayuda y estamos alineados a su voluntad, confiamos en Él, y en vez de poner todas nuestras fuerzas, nuestra inteligencia para acabar con las batallas, las ponemos en manos de nuestro Dios para que Él pelee nuestra batalla y pueda triunfar sobre esas batallas, sobre esos problemas, sobre esas crisis, sobre esos ataques que constantemente tenemos. El versículo principal es el versículo 8, que dice: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No ceses de clamar, no ceses de orar. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra. No ceses de orar. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Orad constantemente, perseverantemente, bajo la voluntad de Dios. Un día, cuando estaba profundamente preocupado por un ser querido, encontré ánimo en una parte de la historia de Samuel, un sabio líder de los israelitas. Leer sobre su intercesión por el pueblo de Dios al enfrentar un problema intensificó mi decisión de orar por esa persona a quien yo amaba. Los israelitas enfrentaban la amenaza de los filisteos, quienes los habían derrotado anteriormente cuando el pueblo de Dios dejó de confiar en él. 1 Samuel 4. Anteriormente, cuando el pueblo, quienes lo habían derrotado anteriormente, cuando el pueblo de Dios dejó de confiar en él. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar una batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de ella el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los 2 hijos de Elí,
Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca de pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con un gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron Egipto con la plaga en el desierto. Entonces, y después dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. O sea, en esta situación cayeron 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres fueron vencidos, inclusive teniendo el arca. ¿Por qué? Porque no clamaron, no confiaron a Dios, no oraron, no pidieron la dirección, fueron con sus propias fuerzas, con su propia estrategia que Dios no les había dado, y entonces sucumbieron ante las manos de los filisteos. Después de arrepentirse de sus pecados, se enteraron de que los filisteos iban a atacarlos. Sin embargo, esta vez le pidieron a Samuel que continuara orando por ellos, y el Señor respondió claramente, creando confusión entre sus enemigos, ahí en el versículo 10. Aunque los filisteos eran más poderosos que los israelitas, el Señor era más poderoso que todos ellos. Cuando sufrimos por los desafíos que enfrentan aquellos a quienes amamos y tememos que la situación no cambie, tal vez nos veamos tentados a creer que el Señor no va a actuar. Pero nunca deberíamos subestimar el poder de la oración, ya que nuestro Dios amoroso escucha nuestras plegarias. No sabemos cómo obrará en respuesta a nuestras peticiones, pero sí sabemos que nuestro Padre anhela que nos aferremos a su amor y confiemos en su fidelidad. Padre, me asombra cómo escuchas y respondes mis oraciones. Dios nos oye cuando oramos, y cuando oramos en su voluntad, cuando oramos estando alineados a su voluntad, habiéndonos puesto a cuenta, habiendo pedido perdón, y que no haya ese pecado en nuestras vidas que nos estorbe para que la oración sea respondida. Es entonces cuando Dios responde nuestras oraciones, cuando Dios responde nuestro sentir, cuando Dios responde en nuestro corazón, y puede ver cuando hay una voluntad, o hay en nuestra oración la voluntad, ¿verdad?, de querer obedecerle y querer ser bendecidos por Él, porque estamos bendecidos, porque estamos alineados, porque estamos junto con Él. Le damos gracias a Dios por estas bendiciones, por estos cuidados. Le damos gracias a Dios porque responde. Yo quiero contarles, aprovechar este tema para contarles el poder de la oración. En un grupo en el que estamos a las 7:30 de la mañana, y por Zoom de lectura bíblica los lunes, miércoles y viernes, hace 2 meses, una hermana se unió al grupo, nos pidió orar por ella. Estuvimos orando por ella antes de estos 2 meses, porque nos pedía una hermana que oráramos por ella. Después se unió, el día que se unió, oramos por su sanidad, oramos porque Dios la sanara y porque Dios le mostrara que podía hacer un milagro en ello. Y como estuvimos orando fervientemente, estuvimos orando con una pasión por la hermana, Dios respondió la oración, sanó a la hermana, no le volvieron a encontrar esa enfermedad y ese daño que tenía tanto en su corazón como en sus pulmones, y Dios le mostró, y fue como ella pudo venir otra vez a Cristo, sabiendo que Cristo tiene una respuesta, y sabiendo que Cristo, que Dios mismo obró en ella para testimonio. Gracias a ese milagro, ¿qué creen que pasó? Recibió su hija a Jesucristo como Señor y Salvador. Esas son las cosas que hace Dios cuando le oramos con fervor, cuando le clamamos con el amor para que haga su voluntad en la vida de otros. Le damos gracias a Dios por este tema, porque es un tema que nos ayuda a confiar en la
fidelidad que tiene Dios para con sus hijos. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde que podemos ser de bendición para otros, que podemos ser bendecidos gracias a tu amor, a tu cuidado y a tu comprensión, Señor. Gracias por la oración, porque tú nos escuchas cuando clamamos verdaderamente a ti, esperando tu voluntad, tú respondes fielmente y nos haces seguir caminando de acuerdo a tu amor cada día, Señor. Te pido que tú nos bendigas, nos acompañes en todo tiempo y en todo momento, porque tú eres nuestro Señor. Confiamos en ti, tú has sido siempre fiel, aunque nosotros fallemos, tú siempre responderás nuestras oraciones y serás fiel en nuestras vidas. Gracias por todas las cosas y milagros que haces en la vida de cada uno de los que escuchen este mensaje, en la vida de nosotros, en la vida de nuestras familias. Te ponemos en tus manos todas nuestras necesidades y te ponemos en nuestras manos aquellos que están pasando este tiempo de falta de salud por el COVID, o aquellos que han perdido a una familia, para que tú des la fortaleza y el consuelo, y que tú seas con cada uno de aquellos que te necesitan y que los escuches para que puedan recibir de tu amor y tu protección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les guarde. Este fue un espacio de nuestro pan diario de Ministerios de Cristo con amor para el mundo. El amor en acción. De Ministerios de Cristo con amor para usted. Dios le bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.